Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Hoy es Viernes Santo y estoy preparando un vídeo que espero os pueda interesar. Es un vídeo dedicado para una amiga especial, María, que hemos hablado muchas veces de Jesucristo, de la Iglesia, de la restauración, de los principios del Evangelio. Y que ella, como católica que es actualmente, pues siempre hemos cuestionado y hemos hablado de estos temas. Ella siempre me decía, la Iglesia Católica es la misma hoy en día que la que formó Cristo en el siglo I. Y yo le decía, no, no se parece absolutamente en nada a la Iglesia del siglo I, la Iglesia primitiva, a la Iglesia Católica de hoy en día, ni siquiera a la Iglesia Católica de hace bastantes siglos. Ella me decía que no, que si es la misma, que no ha cambiado nada, que se mantiene igual que cuando la hizo Cristo. Y yo le dije que le prepararía un vídeo y ella me invitó a que le preparara un vídeo con pruebas bíblicas e históricas de que esto realmente es así, que la Iglesia Católica no es la que fundó Cristo, que ha cambiado muchísimas cosas del primer siglo, de la Iglesia primitiva, y que por lo tanto no puede ser la Iglesia de Cristo perfectamente, puesto que han cambiado muchas cosas, algunas muy importantes, otras menos importantes, pero se han cambiado muchas. Y ese es un poco el propósito de este vídeo de hoy. Y antes que nada quiero decir que no soy anticatólico, que no tengo nada contra los católicos, amo a los católicos, amo a los protestantes, amo a cualquier persona y a cualquier religión, no soy anti nada. Pero como ella me pidió que se lo mostrara, pues he estado investigando, he estado averiguando y he sacado alguna serie de puntos importantes que demuestran que realmente la Iglesia Católica no tiene nada que ver con el cristianismo primitivo. Está muy, muy lejos de ese cristianismo primitivo. Para ello voy a hacer una pequeña introducción y luego veremos hasta 32 cambios importantes, algunos más que otros, en estos principios bíblicos y históricos con respecto al cristianismo original, con respecto a la Iglesia Católica como era hace algunos siglos y como es ahora, que tampoco es exactamente la misma. Han seguido cambiando muchas cosas a través de la historia, incluso algunas las tuvieron y ya no las hacen, afortunadamente, como las cruzadas, como la Inquisición y tal, que estuvieron durante un tiempo, pero que ha sido parte importante de la historia de la Iglesia Católica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Cristo fundó una iglesia. Muchos creen que no, pero Cristo fundó una iglesia. Cristo fundó la iglesia de él, lo dice en Mateo 16-18, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por lo tanto, está hablando que él edifica una iglesia y luego los apóstoles lo dicen, la iglesia de Cristo está fundada sobre apóstoles y profetas. Efesios 2, Efesios 4, se repite muchísimas veces. Por lo tanto, está claro que sí que organizó una iglesia y de una forma jerárquica. En eso estamos de acuerdo con la Iglesia Católica, no con otras denominaciones. Los católicos dicen que ellos son los que fundó Cristo y básicamente utilizan dos versículos, precisamente Mateo 16-18, el de la roca, muy discutido, no voy a hablar del tema, los que conocéis el tema sabéis que se discute si la roca es Cristo o la roca es Pedro. Nosotros tenemos aún, como santos de los últimos días, tenemos una interpretación diferente. Nosotros hablamos cuando Cristo le dice, ¿quién soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, estaba hablando, y es gramaticalmente correcto, y me lo ha confirmado mi querido profe Cristian Blanco, que él sabe griego, y me ha confirmado que esta es plausible, esta explicación es gramaticalmente correcta y plausible, de que la roca que se habla aquí es la roca de la revelación que tenían los apóstoles y los profetas, que era la guía del Espíritu Santo para llevar la iglesia conforme a Dios quiere, no conforme a los hombres quieren. Esa es la gran clave. Al perder la revelación divina, los hombres interpretan a su manera y empiezan a hacer cambios, divisiones y desaparecer la verdad pura por interpretaciones humanas. Luego también alega en Mateo 28 cuando el Señor dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Eso no se lo dice a la Iglesia Católica. Eso nos lo dice a todos nosotros. Dios nos ama, nuestro Padre Celestial nos ama con un infinito amor. Y nuestro hermano mayor Jesucristo de la misma manera. Y ellos están con nosotros. Católicos, protestantes, santos de los últimos días, testigos de Jehová, musulmanes, hindúes, agnósticos. Están con todos nosotros como hijos de Dios que somos todos. Cristo siempre va a estar con todos nosotros. No es algo prerrogativo de la Iglesia Católica, sino de cualquier ser humano. Porque Cristo, como nuestro Salvador, murió por todos. No murió solo por un grupito, murió por todos. Por lo tanto, esto no se aplicaría.
no es una patente de coso, no es una promesa irrefutable, porque esas promesas también parecidas se hicieron al pueblo de Israel, pero cuando el pueblo de Israel rompió sus convenios, pues se alejó de Dios y por lo tanto esas promesas no se pudieron cumplir. Y luego hay otra escritura que nunca dicen, pero que es quizá más importante que estas dos. Por sus frutos los conoceréis. Ahí está la clave. ¿Qué frutos damos como iglesia para ver si realmente lo que enseñamos, lo que predicamos y lo que hacemos está en armonía con los principios del Evangelio y con la vida de Cristo? Entonces, esa quizá es la más importante. Ellos presumen siempre de antigüedad, que somos los más antiguos, somos los más viejos. Bueno, más viejos son los judíos. Podrían decir que los judíos son la verdad, porque son más antiguos. Y aquí hay un episodio que me llama mucho la atención, y es que cuando Cristo está con la mujer adúltera que le presentan en Juan 8, que quieren apedrear, él dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y el relato dice que se fueron yendo desde los más viejos primero hasta los más jóvenes. Es decir, que el más viejo puede que sea el que más pecados tenga. En este caso era así, en la mujer adúltera. Lo demás, pues cada uno quiere aplicárselo o no. No obstante, la Iglesia Católica ha hecho muchas cosas buenas, hay que reconocerlo, yo lo reconozco, soy el primero que ha hecho muchas cosas buenas, como mi hermano querido Guido Rojas dice, un saludo Guido. Siempre hay luces y sombras en la historia, por supuesto. Ahora vamos a ver las sombras, básicamente, pero no quiero que piensen que todo ha sido malo. La Iglesia Católica ha hecho muchas cosas buenas, porque ha llevado el mensaje de Cristo. Aunque se han corrompido cosas, aunque se han cambiado muchas cosas, el mensaje de Cristo se ha mantenido por siempre, y eso hay que reconocerlo y agradecerlo a todos nuestros hermanos católicos. Ahora bien, ellos se basan que tienen la sucesión apostólica, es decir, que Pedro estuvo en Roma, murió en Roma y allí dejó su legado papal a Lino. Pero esto es completamente incierto. Primero, Pedro no estuvo en Roma, no se puede probar que estuvo en Roma. De hecho, hay pruebas que dicen todo lo contrario. Esto es un libro escrito por un católico prominente, el padre McBride. Esta vida de los papas, también es autor de catolicismo, lo ponen ahí abajo, pero en la vida de los papas, en la página 25, está en inglés, pero pueden hacer un pantallazo, yo se lo voy a medio traducir, porque mi inglés es muy malo, pero más o menos dice: a pesar de la tradición católica, comenzando a finales del segundo siglo y principios del tercero, que ven a San Pedro como el primer obispo de Roma y por lo tanto el primer papa, no hay ninguna evidencia de que Pedro estuviera envuelto en el establecimiento inicial de la comunidad cristiana en Roma. De hecho, la evidencia es completamente lo contrario, de que hubiera servido en Roma como el primer obispo. No es hasta el pontificado de San Pío I en la mitad del siglo II, sobre el 150 más o menos, que la Iglesia romana tuvo una estructura monoepiscopal de gobierno, es decir, un solo obispo como líder de una diócesis. Toda aquella tradición católica que lista desde San Pedro como sus inmediatos sucesores, Lino, Anacleto, Clemente y demás, no tienen una función de un obispo único en Roma. Por lo tanto, los propios católicos reconocen que no hay ninguna base histórica ni para que Pedro estuviera en Roma, ni para que hubiera una sucesión, ni para que hubiera un establecimiento, ni para que hubiera un único obispo en Roma. Porque de hecho, la comunidad de Roma se originó mucho antes de la supuesta muerte de Pedro en Roma, que es en los años 67 o 68. La comunidad de Roma probablemente inició con Pentecostés en los años 30. Y por lo tanto, siendo además una ciudad tan grande de 1 millón de habitantes, tendría que tener muchos obispos, porque vemos en las escrituras que Pablo manda a Tito que en cada ciudad donde predique el Evangelio y se establezcan una serie de creyentes, se ponga un obispo a cargo de ella. Entonces, si en un pueblito, en una ciudad pequeña, con una comunidad de 20 o 30 personas se ponía un obispo, en Roma con 1 millón de habitantes deberían haber habido muchísimos obispos. Por lo tanto, un solo único obispo monárquico, que se le llama también, es imposible que estuviera en Roma para los finales de los 60. Además, obispo es un cargo menor, no aparece en la lista de los primeros, de las primeras funciones sacerdotales, que leeremos ahora en Efesios 4, sino que es un obispo menor, es un oficio menor. Por lo tanto, es imposible que un apóstol delegara su autoridad y sus llaves en un cargo menor como es un obispo.
Y eso es lo que yo he hablado y debatido en varias ocasiones y ningún católico me ha podido demostrar. ¿Cómo es posible que un apóstol Pedro delegara en un obispo de Roma toda su autoridad para dirigir toda la iglesia? No hay un solo versículo en la Biblia que atestigüe ese cambio, esa sucesión de un apóstol a un obispo. No existe. Entonces, ¿qué pasó? Me dirán, bueno, ¿y qué pasó? Pues un poco la historia, lo que nos viene a decir es esto. En el primer siglo, después de que la iglesia se extiende por todo el imperio romano, empiezan a haber las persecuciones, la iglesia pasa a la clandestinidad, Jerusalén es destruida en el año 70, los cristianos son dispersados por todo el parte y, como hemos dicho, de una forma un poco clandestina. A partir del siglo I desaparecen los apóstoles, por lo tanto desaparece esa revelación, esa roca donde está fundada la iglesia, y en el siglo II lo que ya vemos solamente son obispos, lo que actualmente son los padres de la iglesia, la patrística, que son obispos de diferentes zonas que sí, eran muy inteligentes, eran muy cultos, estaban más cerca de la verdad que lo estamos ahora, y mantienen de alguna manera un poco la doctrina, pero siempre a su interpretación, ya sin una cabeza, porque la iglesia está descabezada, ya no existe una autoridad, ya no existen unos apóstoles que dirijan la iglesia, que tengan revelación, ya es cada obispo por su cuenta un poco mantener lo que es el cristianismo de aquella época. Y durante esos 2 siglos, el siglo II y III, lo único que tenemos es patrística, pero sin revelación y sin una organización jerárquica, que ahora lo vamos a ver. Y ya llegamos al siglo IV, que cuando Constantino ya oficializa la iglesia, la saca de la clandestinidad, pero la utiliza a su forma y conveniencia y la transforma completamente en una iglesia ya politizada, completamente instrumentalizada por el gobierno. Por lo tanto, vemos que ese proceso es lo que nosotros llamamos la apostasía, la separación de la verdad. Se pierden verdades importantes, sin revelación, solo quedan las interpretaciones humanas, y las interpretaciones humanas van haciendo que se cambien muchas cosas. De hecho, estaba profetizado, la propia Biblia profetiza esa apostasía, esa separación, esa pérdida de verdades. En Hechos 29-30, Pablo dice, porque después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hombres perversos que arrastran tras de sí a los discípulos. Pablo ya lo tenía claro, que en el primer siglo ya la apostasía había empezado. Pero mientras habían apóstoles para combatirla y mantenerla, pues la iglesia se mantuvo perfecta. Pero cuando desaparecen los apóstoles, desaparecen partes de la verdad y a través de los siglos se van cambiando. En Gálatas 1, del 6 al 12, Pablo dice también, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de este evangelio, para seguir un evangelio diferente. Entonces vemos que ya la apostasía y los cambios y las interpretaciones humanas aparecen en el primer siglo. O 2 Timoteo 2, 14 al 19, que habla de Himeneo y de Fileto, que se desviaron de la verdad y arrastraron a muchos. O Pedro mismo, en 2 de Pedro 2.1, dice que habrán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y bueno, tenemos la historia, tenemos los gnósticos, tenemos los judaizantes, filosofías griegas que cambiaron principios del Evangelio. Y vemos que esto se cumplió ya empezando en el primer siglo, se arrastra el segundo y el tercero, y en el cuarto ya con Constantino, pues ya no queda ni la mitad de los principios del Evangelio ni de las formas primitivas de adoración que vemos en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que intento con esta, al final, larga introducción, voy a intentar demostrar. Entonces la pregunta es esa, ¿sería la Iglesia Católica exactamente igual que la Iglesia primitiva o estos cambios que he dicho pasaron de verdad? Bueno, los católicos, para justificar esto, creo que utilizan para mí, por los debates que he visto con otros grupos y demás, y que yo veo muchos debates y me gusta y aprendo de ellos, creo que utilizan básicamente dos principios que no son correctos, ¿no? Uno es las analogías, ¿no? Dice, pues esto pasaba en la Biblia, y como esto pasaba en la Biblia, aunque sea en el Antiguo Testamento o aunque sea de otra forma, pues puede ser. Bueno, sí, podría ser. Como el agua bendita, por ejemplo. El agua bendita no aparece en el Nuevo Testamento, pero sí, había unas purificaciones, unos ritos que podrían ser, dijéramos, la preparación para que el agua bendita sea correcta, ¿vale? Pero eso no justifica todas las cosas. Eso no justifica que en el primer siglo, en el Nuevo Testamento, no se veía nadie usando el agua bendita por ningún lado, ni que exista lo que es el agua bendita. Entonces, esa es una de las justificaciones. Buscar analogías bíblicas de cualquier otro pasaje para justificar cosas que en el siglo I no vemos. O también lo que yo llamo piruetas cronológicas, es decir, no, pues en el primer siglo pasaba esto, no sé qué, no sé cuánto, pero ¡pum! Y ya te pasan del primero al cuarto de un tirón. Dicen, bueno, ¿y cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado tanto en tan poco tiempo? Bueno, eso es un poquito lo que yo veo. Ahora voy a ver a 32 puntos que se han cambiado, 32,
querida María, 32 cosas que se han cambiado, que han desaparecido o que se han puesto nuevas o que aparecen directamente que no estaban en el Nuevo Testamento. Cosas que desaparecen y cosas que nunca han estado. No obstante, mi investigación es parcial, le he dedicado mucho tiempo, pero medios escasos para hacerlo. Entonces, si alguna persona quiere corregirme, le invito a que me corrija, porque probablemente me pueda haber equivocado en algunas cosas. No tengo ningún problema en que me escriban y me digan, pues esto no es exacto así, es de la otra manera. Lo que creo que está muy claro es que no coincide. Que en el primer siglo, en la iglesia primitiva, todo esto que voy a decir no voy a estar. Que pueda cambiar alguna fecha o que pueda haber omitido algún dato, encantado. Pero eso no creo que cambie el sentido del mensaje de hoy. Primero, vamos rapidito. Apóstoles y profetas. La iglesia se fundó sobre apóstoles y profetas. Mateo 10. Jesucristo escoge a 12 apóstoles. Mateo 16 y 18. Esos apóstoles reciben las llaves del evangelio. Ellos tienen la autoridad y el poder. En Efesios 4 dice que el Señor llamó a apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor constituyó a estas personas. Esta es la línea de autoridad. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A fin de que tengamos la unidad de la fe. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Esa es la clave. A partir de que desaparecen apóstoles y profetas, los vientos de doctrina, es decir, las interpretaciones personales de gente probablemente muy buena, con la mejor intención, pero con un conocimiento limitado y sobre todo sin la inspiración del Espíritu Santo, pues cambiaron muchos principios y doctrinas. Como hemos dicho, el último apóstol conocido es Juan, a finales del siglo I, en el año 98-100, parece que se escribieron sus últimas epístolas, que son posteriores al Apocalipsis incluso. Y entonces los únicos que quedan a partir de ahí, que desaparecen, ya hemos dicho, segundo siglo, tercero y el cuarto ya, son los obispos, que siendo aún un cargo menor, son los únicos que quedan vivos, dijéramos, la autoridad más alta, porque los demás desaparecen, son descabezados. Estos no podían sustituir a los apóstoles, pero como era lo único que quedaba en aquella época, pues es lo único que se mantiene. Pero vemos que en el primer siglo habían apóstoles y profetas. En la Iglesia Católica no tenemos ni apóstoles ni profetas. Ni en el siglo II, ni en el tercero se ven, ni hasta ahora se han manifestado apóstoles y profetas en la Iglesia Católica. La organización de la Iglesia, un poquito viniendo en relación con esto, ¿no? Hemos visto apóstoles y profetas, mientras que obispos y diáconos es un cargo menor. No aparece en Efesios 4. Aparecen en otros sitios. Los diáconos son llamados en Hechos, los obispos los ponen los apóstoles, precisamente para esto. Y voy a usar dos libros que tengo de la carrera de Geografía e Historia. Estos son libros, no son ni católicos ni protestantes, son libros de la UNED, ven ahí, UNED, que es Universidad Española a Distancia. La Edad Media, primera parte y segunda parte de la Edad Media, diferentes siglos. De aquí voy a tirar varias citas, que lógicamente la Iglesia Católica es parte de la historia, y se mencionan en este libro. Como he dicho, no son libros ni de católicos ni de protestantes, no tienen ningún sesgo. En todo caso serían más bien católicos, porque son catedráticos españoles y en España hemos sido católicos por obligación. Entonces, si hubiera algún sesgo, se tiraría más hacia el catolicismo. Por lo tanto, yo creo que lo que dicen aquí es completamente imparcial y real, conforme a la historia, no conforme a nuestras preferencias. Y vamos a ver en la página 70 lo que nos dice. Estamos... La expansión del cristianismo, las primeras herejías, es el tema 3. Y en la página siguiente nos dice algo muy significativo. Dice, la Iglesia, que en los primeros tiempos carecía de organización y estructura propias, se inspiró para ello en la organización administrativa del imperio. Claro y rotundo. La Iglesia en la época ya de Constantino, que acabamos de decir, no tenía organización, estaba completamente descabezada. Eran obispos sueltos que mantenían sus congregaciones como podían y como sabían, pero no tenían una organización. Y la tienen que copiar del imperio. En la época de que Constantino institucionaliza la Iglesia, la saca de la oscuridad y luego ya Teodosio la formaliza como Iglesia del Estado, pues tienen que copiar una estructura. ¿Y qué estructura copia que no tienen? La estructura del Imperio Romano. Por ejemplo, una diócesis. Todos saben lo que es una diócesis, pero ¿saben qué era en origen una diócesis? Una división geográfica de una provincia romana. Curia. ¿Qué es la curia? Es una organización de tribus romanas.
La curia dio origen al Senado romano. Magistratura, una organización religiosa romana. Sumo pontífice, un oficio religioso romano, el que estaba sobre el puente Tíber. No aparece en la Biblia ningún otro término como papa o cardenal. De hecho, la palabra papa aparece en el siglo XI. Hasta el siglo XI no aparece. Por lo tanto, vemos que todas estas esa organización romana copiada por la Iglesia Católica en el siglo IV, porque carecía de organización y de jerarquía. Por lo tanto, ya vemos, la Iglesia Católica no tiene la organización y la estructura del siglo I, de la Iglesia primitiva. Es una copia del Imperio Romano del siglo IV. Ya tenemos ahí dos grandes cambios. No hay apóstoles y profetas, y la organización de la Iglesia del siglo IV no tiene nada que ver con la del siglo I, porque no existía en esa época, y la copian del Imperio Romano. Diócesis, curia, magistratura, todos esos nombres que relacionamos con la Iglesia Católica son originarios del Imperio Romano y copiados por ellos. No, Constantino se lo impuso, básicamente. Siguiente punto, el tercero, primacía de Roma sobre todas las demás. Bueno, pues en el Concilio de Nicea, que ya lo explico en un vídeo, tienen un vídeo completo aquí en mi canal del Concilio de Nicea, en el Canon 6, dice que todos los patriarcados, habían 5 patriarcados, Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma, esos 5 patriarcados eran iguales en autoridad e independientes uno de otro, y no se podían inmiscuir unos en otros. Por lo tanto, no había ninguna primacía de Roma sobre los demás. De hecho, volvemos al libro, a la página 71. A ver qué nos dice. 71. 1. El Concilio de Constantinopla en el año 381 estableció la estructura eclesiástica del imperio y acordó que los obispos de una determinada diócesis que correspondía a un patriarcado no podían inmiscuirse en los asuntos de otra diócesis, consagrando de este modo la independencia de los patriarcas u obispos del más alto rango situados al frente de las mismas. Claro y contundente. Seguimos leyendo. El patriarca de Constantinopla debía tal honor a que era el obispo de la Nueva Roma, o capital del Imperio de Oriente. El canon 28 del Concilio de Calcedonia del año 451 reconoció un rango equivalente al del Papa de Roma. Segundo, y estamos ya en el siglo V. Y un poquito más adelante, como Roma insistía en que era la mayor y que era la principal, pues aquí nos dice, el Papa de Roma es el obispo de la sede apostólica y funda directamente su autoridad en San Pedro, como se encarga de recordar continuamente en sus decretales. Los demás patriarcas le reconocen una primacía honorífica por este hecho, pero en la práctica conservan una autonomía total. Por lo tanto, al final de tanto insistir, pues decían, pues sí, honoríficamente podrá ser la sede de San Pedro y tal, pero mandamos todos, tú no mandas. Por lo tanto, esa primacía de Roma nunca ha existido ¿hasta qué? ¿Sabe cuándo existió la primacía de Roma? Cuando los musulmanes invaden todo el norte de África y toda Palestina y tal, y desaparecen los patriarcados, y cuando luego en el cisma de Occidente, Constantinopla, la Iglesia de Oriente se separa de la Iglesia de Occidente. Es decir, en el siglo XI, cuando ya se forma el cisma de Occidente y desaparece y se forma la Iglesia Ortodoxa, es cuando queda sola Roma y claro, es el único patriarcado que queda. Entonces, la primacía de Roma empieza cuando se queda sola. Y nos lo dice también aquí. A ver, en la página, este es el segundo tomo, que va más allá. El siglo XIII constituye sin duda alguna el momento de mayor esplendor de la Iglesia medieval, superado ya los lejanos siglos de hierro, que se cerraron con la Reforma Gregoriana y el enfrentamiento por la lucha de las investiduras, resueltos en el primer Concilio Económico de Letrán de 1123, que consagró la primacía de Roma sobre el resto de las iglesias nacionales y proclamó la sumisión al Papa de toda la cristiandad, sin excepción en cuestiones de religión y moral, desde el emperador hasta el último de los cristianos. Pero estamos hablando del Concilio de Letrán 1123, cuando ya los ortodoxos se han separado y todos los demás patriarcados son tierra musulmana. Por lo tanto, vemos que la única primacía de Roma es del siglo XI-XII, cuando se quedan solos. Entonces, alegar que ellos son la sede de San Pedro y que son los dueños de la cristiandad y los más antiguos, pues no tiene ningún sentido ni ningún significado. Punto cuarto. Los cónclaves o la elección del supuesto papa de la iglesia, del director de la iglesia.
Hoy en día sabemos cómo se hace un cónclave para elegir un papa, ¿no? Se juntan todos los cardenales con derecho a voto y durante un tiempo deciden quién va a ser nombrado el nuevo papa. Pero siempre ha sido así. Siempre ha sido así, no ha cambiado. La Iglesia Católica hoy elige al Papa como se elegía en el siglo I. Pues en el siglo I vemos que Cristo elige a 12 apóstoles, que cuando Judas muere, los apóstoles se reúnen y bajo oración escogen a Matías, que luego desaparece algún apóstol y aparece Pablo, por ejemplo, o Bernabé como apóstoles, que suponemos que lo hicieron de la misma forma. Pero después del siglo I no hay ningún apóstol. Entonces, ¿cómo se eligen? Según los católicos, Pedro estuvo en Roma y eligió a Lino, o sea, él por su cuenta, él solito, sin los demás apóstoles, nombra a un obispo como sucesor, como papa. No tiene ningún sentido y sería diferente al conclave de ahora. Pero es que esta no ha sido la única forma. A través de la historia han habido muchísimos. Os voy a citar solo 6 o 7. Por aclamación popular, se nombraban papas por aclamación popular. O sea, pues salía uno y la gente empezaba a gritar y por aclamación popular era nombrado papa el que el pueblo quisiera. Reunión de obispos, se reunían, discutían de tal manera que a veces acababan a bofetadas y tenían que llegar la policía en aquellos momentos y poner paz, y por eso los condes y los políticos ponían orden y escogían ellos a los papas. Los reyes y, como he dicho, y condes nombraban papas y quitaban papas. Los propios papas nombraban a sus hijos. Hay muchos papas en la historia que han nombrado a sus propios hijos, muchos de ellos bastardos, con perdón de la expresión, que tenían concubinas y que luego les dejaban hereditario el cargo. Incluso el papado se ha vendido por oro. Un papa vendió a otro por piezas de oro, por un montón de oro, a su papado. Por lo tanto, aquí ya vemos 7 formas diferentes de elegir papa que no tienen nada que ver ni con el siglo I ni con la actualidad. ¿Han cambiado las cosas? Mucho han cambiado. Todo eso hace imposible, repito, que la Iglesia de Cristo sea la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una iglesia cristiana muy respetable, pero no tiene nada que ver con la Iglesia primitiva de Cristo, absolutamente nada que ver. Sigamos. Bautismo por los muertos. Esta era una costumbre que se hacía en el siglo I y que no se hace en la actualidad, y te lo dice la propia Biblia Católica. Aquí está a ver si lo veo para que no me digan que es una nácar colunga. Es una nácar colunga. Nácar colunga, ¿vale? Con la aprobación de la Iglesia, con todos sus credenciales. Y en el propio versículo donde se menciona el bautismo por los muertos, que nosotros en la Iglesia actual sí que practicamos, porque era una doctrina de la antigüedad que se dejó de hacer porque se perdió, precisamente se perdió por falta de revelación. Pero en 1 Corintios 15:29, si ustedes se van a esta Biblia católica, aquí abajo, la explicación, en cualquiera, también tengo la Paulina y también lo dice de otra manera, pero dice lo mismo. Dice algo así como, dice, texto oscuro y diversamente interpretado. Los corintios se bautizaban por los muertos que no lo habían sido, esperando al parecer hacerlos participantes de esperanzas cristianas, resumidas en una resurrección gloriosa. Esta sentencia parece ser la más razonable. Por lo tanto, los propios católicos reconocen que esta era una doctrina o una práctica religiosa que se hacía en el siglo I, pero que se dejó de hacer, porque ya no se hizo después del siglo I, no se conoce. Por lo tanto, es una cosa que existía en la Iglesia primitiva y que no existe en la Iglesia católica, que desapareció por falta de revelación. El bautismo por inmersión. Bautizar significa sumergir. Los primeros bautismos, el primer siglo y segundo, no se bautizaba de otra manera más que por inmersión, era la forma original. Desaparece porque luego, claro, como empiezan a bautizar bebés, que ahora lo veremos, es muy difícil, supongo, sumergir a un bebé recién nacido en agua, entonces lo cambian por la efusión o infusión, derramar agua sobre la cabeza, y donde aparece por primera vez es el Tertuliano. En el libro de bautismo, en el año 254, ya dice que se puede bautizar por inmersión o por efusión. Menciona los 2 tipos de bautismo. Por lo tanto, en el siglo I no había otra forma de bautismo más que por inmersión. La forma de derramar agua sobre la cabeza es del siglo II o III. Empieza en el segundo probablemente, pero la primera referencia que tenemos es del siglo III de Tertuliano. Bautismo de bebés.
no existe la iglesia primitiva. Lo miren como lo miren, no existe. Los católicos dicen, no, y se bautizó con toda su casa. También había bebés. No, no tiene por qué. Eso es ir más allá de lo que está escrito. Eso es suponer cosas que no son. El bautismo era para arrepentimiento y perdón de los pecados. Por lo tanto, siempre tiene que hacerlo de forma consciente. De hecho, la Didache que los católicos aceptan, dice que nadie, no habla de niños que se bauticen, solo habla de adultos y que para el bautismo tenían que prepararse ayunando 3 días antes de bautizarse. Un bebé no podría ayunar ni prepararse para el bautismo. Y es una propia escritura de ellos, o por lo menos un libro histórico reconocido. Parece ser que la primera idea del bautismo de los niños es a partir de Ireneo de León, finales del siglo II, creo que es el año 189, es decir, que a partir de finales del siglo II es cuando empiezan a bautizarse a los niños y por lo tanto sería como esta sería una pirueta doctrinal de que agarrarse a una frase de que se bautizó con toda su casa y lo saltan ya al siglo II y parece que hay una línea continua y no hay una línea, hay una brecha, hay un salto, hay una grieta, hay una brecha enorme que doctrinalmente se saltan pero que no es real. Punto 8, ya vamos por el 8. La primera comunión. La primera comunión no existe en el Nuevo Testamento. No se habla de que los niños con edad racional empiecen a tomar el sacramento de la Santa Cena. En ninguna historia no se habla para nada de esto. Sin embargo, esto se instituyó en el Concilio de Letrán en el año 1215. Es decir, la primera comunión de los niños, creo que en aquella época eran de 12 a 14 años. Luego ya se rebajó a la edad de responsabilidad, decía a partir de los 7. Yo creo que la tomé... Yo era católico todavía, claro, era por obligación. Yo la tomé yo creo que no tenía ni 7 años, me parece. Creo que tenía 6 años cuando tomé yo la comunión. Por lo tanto, esto viene del Concilio de Letrán 1215, muy lejos del siglo I y de la Iglesia primitiva. Punto número 9, la confirmación, que es la segunda parte. Después de la primera comunión, los niños son confirmados un tiempo después. Bueno, pues precisamente en un libro que estaba leyendo, buscando por Google, dice que el original de la confirmación es que las personas se bautizaban por inmersión y luego les imponían las manos para dar el don del Espíritu Santo. Justo lo que está en el Nuevo Testamento, justo lo que hacemos nosotros en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bautizamos a una persona por inmersión en agua y después se le confirma poniéndole las manos, se le da el don del Espíritu Santo y eso es lo que se llama la confirmación. Esa es la verdadera confirmación. Como eso desaparece a través de los siglos, pues la confirmación es simplemente, no sé ahora cómo lo hacen, creo que te daban una bofetada o así, no recuerdo. Eso sí que no lo llegué a hacer yo. Pero eso dice que actualmente queda responsabilidad del obispo y el obispo tenía que asignarlo para los niños, eso, a partir de 7, 8 años. Se estableció en el Sínodo de Colonia del año 1280. 1280. Y esto lo he sacado de la enciclopedia Mercebá, que creo que es católica, estuve mirando, me parece que es católica, y lo dice muy claramente. O sea, que la confirmación no existía de la misma manera el siglo I que la Iglesia Católica actualmente, de hecho viene del siglo XIII. 10º punto, la transustanciación, de que realmente la hostia sacramental tiene literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso no aparece en la Biblia. Se agarran a Juan 6, por supuesto dice el que no come mi carne bebe mi sangre, pero esto es metafórico, esto no cabe en ninguna cabeza que sea algo real, es completamente inconsistente, pero no voy a hablar del tema, solo vamos a irnos al libro 117.3 y vamos a ver qué nos dice acerca de la transustanciación. El cuarto concilio ecuménico de Letrán del 1215 marcó el cenit de la teocracia de Inocencio III. Aparte del número de asistentes, que fueron bastante, el concilio aprobó el término transustanciación para indicar la transformación sustancial que se producía en la Eucaristía. Por lo tanto, vemos que la transustanciación nunca se enseñó en la Iglesia más que a partir de hemos visto el Concilio de Letrán, reafirmado luego en el Concilio de Trento en 1545, aunque sí que he estado leyendo que se atribuye esto, el inicio de esta tradición o de esta interpretación de la literalidad del cuerpo de sangre de Cristo en la hostia consagrada en Cirilo de Jerusalén del siglo IV. Es decir, que la primera referencia que podríamos históricamente conseguir es del siglo IV, nada que ver con el siglo I. Nunca se enseñó en la Iglesia primitiva que el cuerpo y la sangre de Cristo estuvieran literalmente en una oblea, porque ese sería el punto número 11, la hostia, la oblea,
no existe en los primeros siglos. Se partía el pan y se entregaba la copa, que es lo que hizo Cristo en la Santa Cena. Partió el pan y lo dio a sus discípulos y cogió la copa de vino y la compartió con sus discípulos. Eso se hacía en la iglesia primitiva. Se reunían para adorar y cuando recordaban a Jesucristo, partían un pan y repartían una copa de vino para que los asistentes participaran del cuerpo y la sangre de Cristo. Sin embargo, la hostia, que es la oblea redondita, es agua y harina. No tiene nada que sea de vino que represente la sangre. ¿Me pueden explicar ese cambio? Que no lo entiendo yo tampoco. La oblea es agua y harina. Sería una parte del cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el resto? Porque la harina, sí, podría ser el pan, que mezclado con agua se forma pan, ¿no? Pero ¿dónde está la sangre de Cristo? Además, la oblea tal como la conocemos redondita es del siglo XIII, se inventó en Lieja, en Bélgica, y es la que actualmente funciona, ¿no? Se hace de forma manual en los monasterios, las monjitas las hacen de forma redonda y tal. Antes eran obleas, sí, dice, desde el año 554, o sea, siglo VI, se conocen las obleas, pero eran más rudimentarias, se partían, se caían al suelo, y entonces era bastante complicado, y entonces ya en el siglo XIV inventaron la oblea redondita, que ya, dijéramos, no se cuarteaba, no se perdía, no se estropeaba, no se caía al suelo, ningún pedacito ni nada, ¿no? Pero como pronto, la oblea es del 554. En la iglesia primitiva era pan y vino. Por lo tanto, otro cambio más. Estamos en el 11, vamos a por el 12, la cruz. La tan hablada cruz. No hay ninguna constancia del uso de la cruz como símbolo del cristianismo en los 2 primeros siglos. Eso lo pueden buscar donde quieran. Constantino es el que la instituye ya oficialmente y dice que en cada iglesia debe ponerse una cruz, porque él supuestamente en una batalla, que es lo que le convirtió al cristianismo, en una batalla vio una cruz en el cielo y entonces se invocó esa cruz, ganó la batalla y aceptó el cristianismo y lo reconoció. Entonces, pero la cruz como símbolo cristiano no aparece en los 2 primeros siglos, luego debió aparecer el siguiente, tercero y cuarto, y Constantino es el que, dijéramos, la consagra y la formaliza. Punto número 13. Los obispos y los diáconos célibes. La Iglesia Católica no deja que un obispo o un diácono se case. Sin embargo, en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, dice que los obispos, como requisito, entre otras cosas, deben estar casados. Y los diáconos, en el siguiente versículo, del 8 al 12, dice el obispo debe estar casado. Es uno de los requisitos del sacerdocio. Que estén casados y que tengan su hogar en sujeción y que sepan administrar su casa y demás. Por lo tanto, ¿se casan hoy en día los obispos diáconos católicos? No. ¿Se casaban en el primer siglo? Sí. Diferencia más grande, imposible. 14. El propio celibato, ya en general, ya no solo para obispos diáconos. Precisamente Pablo habla de que en 1 Timoteo 4, del 3 al 5, que la apostasía se manifestaría, una de las cosas que prohibirán casarse. Cuando el matrimonio está instituido por Dios, en el varón la mujer es sin el Señor, en el Señor la mujer no es sin el varón, y la mujer el varón sin la mujer, y la mujer sin el varón, ya me he leído, 1 Corintios 11.1, creo recordar, y sin embargo dice Pablo que una de las señales de la apostasía sería que prohibirían el matrimonio. Volvemos al libro, página 70, punto número 3, que dice, de esta época, está hablando de los primeros siglos de la Edad Media, nace la costumbre canónica del celibato eclesiástico, que diferencia las iglesias de Oriente y Occidente. En Oriente, los diáconos y sacerdotes sí podían casarse, aunque no los obispos. En Occidente, el Papa León I impuso el celibato a subdiáconos, diáconos, sacerdotes y obispos, aunque su cumplimiento fue irregular durante toda la Edad Media. Que ya sabemos que eso lo que produjo es una cosa tan espantosa y tan extraña y tan antinatural como prohibir casarse. Lo único que produjo es que tuvieran amantes y que todos tuvieran hijos bastardos. Al final lo único que se consumaba eran el abuso, el pecado, el amancebamiento y la bastardía, por prohibir algo que no está prohibido en la Biblia. En el siglo I todos se casaban. Una señal de la apostasía era que se prohibiera el casamiento, y eso precisamente se cumple la Iglesia Católica en muchos siglos después, no en los primeros siglos de la Iglesia. Por lo tanto, a ver otras cosas más. Ahora aquí llegamos a algunos puntos interesantes. El punto número 15, el purgatorio, la enseñanza del purgatorio no está en la Biblia.
No aparece la Biblia en ningún sitio. Voy a ir un poco más rápido porque ya se está haciendo muy largo. Aparece por primera vez en el siglo III con Tertuliano. Y luego Gregorio Magno en el 580 lo ratifica y se hace oficial en el 1180. O sea, la creencia del purgatorio es doctrina oficial desde 1180, pero no empieza antes del siglo III con Tertuliano. Por lo tanto, en el primer siglo de la Iglesia ni en la Biblia encontramos nada que pueda asimilarse al purgatorio. El limbo tampoco está en la Biblia, aunque no fue un dogma de la Iglesia, fue una enseñanza, pero no un dogma, que creo que actualmente ya no se cree, pero que empezó en el siglo III hasta el siglo VI, se empezó a elucubrar sobre este sitio donde iban los niños no bautizados y demás, un sitio muy extraño, que ya digo, no fue dogma, pero fue una enseñanza de la Iglesia, que principió en el siglo III, pero lo que no la encontramos ni en la Biblia ni en el siglo I. Aquí llegamos ya a partes más extrañas, las indulgencias. Las indulgencias, que era un perdón a cambio de un mérito o de un dinero. Empezó en el siglo III, no se conoce lo que era una indulgencia en el siglo I, ni en la Biblia, ni en la Iglesia primitiva. En el siglo III empezó las indulgencias, es decir, como una manera de apaciguar el pecado, pero esto fue degenerando a más y más. En el siglo VI se decía que uno podía encontrar perdón de pecados por visitar un santuario, por hacer una obra de mérito. Ya en el siglo XI, obras meritorias, por ejemplo, para construir la Catedral de San Pedro, el que donara dinero para construir la catedral, pues recibía una indulgencia. Y bueno, lógicamente luego ya degenera esto incluso en las cruzadas, ¿no? O sea, se prometía indulgencia para asesinar tranquilamente en las cruzadas, incluso indulgencia plenaria, que es decir, de todos los pecados te absolvían, siempre que sirvieras a lo que el papado te decía. Entonces ahí se generaron las cruzadas, que podían ir a asesinar a quien quisieran y podían matar como quisieran, y tenían el perdón de los pecados porque ya habían sido mandados por ellos, ¿no? Por lo tanto, esto es tremendo, ¿no? Ya dice, a partir del año 1190 se establecen unas tarifas para ya pagar y conseguir una indulgencia, para sacar a alguien del purgatorio, para conseguir perdón de tus pecados. Y bueno, esto ya se convierte en una venta descarada, que es lo que produce la Reforma, ¿no? Lutero, ya escandalizado por la venta de indulgencias tan descaradas, tan comerciales y tan falsas, pues es lo que genera la Reforma. Y bueno, esto desapareció, ya no existen las indulgencias, por eso he dicho que hay cosas que aparecen y desaparecen, pero que forman parte de la historia católica. En el Concilio de Trento ya se pone fin a las indulgencias. Y aquí llega la parte que me van a perdonar, pero me río porque es que es para reírse. Si no fuera tan triste es para reírse, porque hoy en día existe todavía. Son las reliquias y el culto a las reliquias. Las reliquias son partes de gente santa o de gente prominente, partes, restos humanos o restos de algunos artículos que tenían en su vida estas personas, que por considerarlas santos merecen culto y tienen poderes curativos, poderes milagrosos. Eso lo único que hacía era fomentar la superstición, la ingenuidad y hacerle pagar dinero a la gente por algo que era falso. Es completamente la cosa más bruja del mundo. Si podemos hablar de brujería, podríamos hablar de las reliquias, pero no es un chiste, es que es realidad. Volvemos al libro, a la página 70, otra vez, que habla mucho de esto, y vamos a ver, dice: la ciudad, hablando de la historia, ¿no? Como los obispos forman la ciudad, el metropolitano, el obispo metropolitano, la ciudad es el centro de todo. Dice, la ciudad se convierte de esta manera en el centro de vida religiosa. Todo empieza y gira en torno al obispo y su catedral. Catedral que guarda en su interior las reliquias de los santos venerados por la población, que ven en ellas una fuente de milagros y curaciones, a la vez que la fuerza protectora de su ciudad. Es decir, que las reliquias se convierten en el talismán, en el fetiche, en la piedra milagrosa que cura todos los males y que protege de todos los males. Y esto lo tienen los obispos en sus catedrales. Y de ahí se extienden a todas las iglesias, porque claro, no solo las catedrales tenían reliquias, sino cada iglesia tenía. De hecho, el inicio de las reliquias, lo pueden comprobar en Google, es la llamada Santa Elena, la madre de Constantino, que con 80 años peregrina a Jerusalén y ¡oh, maravilla! Se encuentra la cruz de Cristo intacta, los clavos de Cristo y hasta la corona de espinas. Hasta la corona de espinas, en el año, ¿cuánto? En el siglo IV, 300 años después de la muerte de Cristo, ahí estaba esperándole a ella. A Santa Elena le esperaba la cruz de Cristo intacta. Intacta.
la corona de espinas y los clavos con los que clavaron a Cristo. Se lo lleva y empieza a repartirlo por diferentes iglesias y a partir de ahí todas las iglesias querían tener su trocito. Y aquí viene ya la risa. Ahora aquí ya, fíjense, se conserva actualmente el cráneo de San Juan Bautista con 12 años. O sea que a los 12 años cambió la cabeza a Juan Bautista, la conservan en una iglesia y luego cuando le cortan la cabeza a Juan el Bautista ya es otra cabeza, porque es como los dientes de leche, había cambiado la cabeza y la cabeza de 12 años se conserva. Esto era para adoración de los fieles y con poderes milagrosos. Pero ojo, que Juan el Bautista, se conservan también los dedos de Juan el Bautista, pero no 10 dedos. 63 dedos de Juan el Bautista y por el mundo. Y 16 cráneos. O sea que tuvo 16 cabezas más San Juan Bautista después, porque actualmente se conservan 16 cráneos de San Juan el Bautista, aparte del de los 12 años que mudó como los dientes de leche. Y aquí viene ya lo asqueroso. El prepucio de Jesús también está venerado. Hay 17 prepucios de Jesús en toda la cristiandad. De hecho, se le daban poderes milagrosos, algunos reyes lo querían para fertilizar a sus esposas que eran estériles y demás. A tal punto llegó la veneración a los prepucios supuestos de Jesús, 17, que en 1900 se tuvo que abolir oficialmente el culto al prepucio porque era ya bochornoso, ¿no? Sin embargo, también hay 3 cordones umbilicales de Jesucristo. 64 dientes de leche de Jesucristo hay por el mundo. 64 dientes de leche. Fijad, como decía, tenía más dientes con cocodrilo, pobrecito mío. La leche materna de María. La leche materna de María se conserva en muchísimos frascos. De hecho, creo que decía Calvino que si juntáramos toda la leche materna que tenemos de María, habría más leche que una vaca adulta da en un año. Tremendo. Que esto va mejor. Las plumas del arcángel San Gabriel tenemos y de otros arcángeles. Las plumas. Y eso se venera y se adora y se rinde culto y se le pide intercesión. Y las plumas del Espíritu Santo. Cuando se convirtió en paloma, perdió un par de plumas. Y entonces, perdón, no quería que fuera esto de broma. Es una cosa muy seria, pero... Este me encanta. Perdón. En un bote. A ver. Santi, tranquilo. Está en el Vaticano, ¿eh? Esto está en el Vaticano. En un bote, en un frasco de cristal, tienen un estornudo del Espíritu Santo. Ay, perdón. Un estornudo del Espíritu Santo está guardado en un frasco en el Vaticano. Y me perdonen mis hermanos católicos, que no me quiero burlar de ellos. Que me hace mucha gracia esto. Lo siento. Ay, estoy llorando. Un suspiro de San José también tiene otro frasco. Y un rayo de la estrella que llevó a los magos a Belén. Un rayito. Un rayito de la estrella de Belén. La tienen en un frasquito también. Esto hace gracia, pero en realidad es bochornoso, no sé, siglos y siglos de engaños, de mentiras, de vender estas cosas, de promover abusar de la ignorancia de la gente, vendiéndoles, pidiéndoles que dieran ofrendas, que hicieran ofrendas, y está lleno. Hoy en día yo, en la Catedral de Valencia, de donde yo soy de Valencia, tenemos ahí el brazo de San Vicente, y siempre decíamos de pequeño íbamos a ver el brazo del muerto. Es un brazo que está en una urna de cristal hasta aquí, está cortado, está momificado con sus anillos de oro y la gente va a pedirle cosas al brazo de San Vicente. Luego, si hay otra reliquia, en la Catedral de Valencia tenemos el Santo Cáliz, que puede, de hecho es el más probable históricamente, aquí estamos hablando de historia, que sea el original de la Santa Cena, o por lo menos es de la época de la época de Jesucristo, y es uno de los candidatos a ser el Santo Grial verdadero. Y bueno, como histórico está muy bien, pero ya rendirle culto, adoración, vender indulgencias, vender cosas, y además caer en estas cosas de los suspiros y de los prepucios, es completamente bochornoso.
Es promover la superstición, promover la brujería, promover el abuso de las personas, hacer negocio y ganar dinero a costa de la ignorancia de la gente, ¿no? Y promover la ignorancia. Ay, ya no sé ni por dónde iba. El 19, la Mariología. La adoración o veneración o culto a la Virgen María no aparece en la Biblia en ningún sitio. Se inicia a partir del siglo IV, en el siglo, y luego a partir de diferentes siglos hay 4. Saben que tiene la Iglesia reconoce 4 dogmas de fe con respecto a María. El primero es en el Concilio de Éfeso, en el año 431, el dogma de la Theotokos, la madre que María es madre de Dios. En el Concilio de Constantinopla, en el 553, el dogma de María siempre Virgen. Luego en 1476, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y en el año 1950, tan tardío como hace 80 años, no, 70, la Asunción de María. Esos son los 4 dogmas de fe, pero ninguno anterior al siglo IV. Por lo tanto, no existe Mariología, ni culto ni veneración a María en la Iglesia primitiva en el siglo I. Lo mismo con la veneración de los santos. Esto es algo mal interpretado. Santos, en la Biblia es miembro de la Iglesia. Un santo era un cristiano. Pablo lo dice, Efesios 2:19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y cada vez que empezaba una carta o terminaba una carta, se dirigía a los santos y se despedía de los santos. Los santos eran sinónimos de cristianos. Cristianos, de hecho, solo aparece 3 veces en la Biblia, y santos aparece más de 100. Por lo tanto, santo era un miembro de la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia Católica lo convirtió con los años en algo persona especial, superior a los demás, que había hecho una vida tan honorable y tan perfecta que merecía veneración o adoración. Pero esto no empieza tampoco como el culto a María hasta el siglo IV. Por lo tanto, no lo encontramos en la Biblia ni en el siglo I, sino que la veneración a los santos empieza en el siglo IV. Punto 21. Ya aún nos quedan. El rosario. El rosario empezó en el siglo IX con el Ave María, con la oración de Ave María que la crean en el siglo IX y entonces lo unen al rosario, a rezar el rosario. Por lo tanto, el rosario no existía en la iglesia primitiva. Las procesiones, que ahora estamos en Semana Santa y hay tantas, son muy bonitas, una tradición muy bonita, pero no es cristiano ni del siglo I. No aparece en la Biblia, sí que lo hacían los romanos y los griegos, por eso quizá la iglesia primitiva nunca lo hicieron, para no caer en paganismo. Y las primeras procesiones son del siglo XVI, es que son tan tardías como del siglo XVI. El agua bendita que antes comenté no está en la Biblia, y es una tradición que se atribuye a Alejandro I en el siglo II. O sea que no aparece en la Biblia ni en el siglo I, ni en la iglesia primitiva. La cruz de ceniza para la Cuaresma no aparece en la Biblia y se institucionaliza con los periodos de Cuaresma y demás en el año 325. El punto 26. Monjes y monjas. En la Biblia no aparece la vida monacal bajo ningún concepto, ni la vida de un monje, de una monja. Y vamos a ver lo que nos dice en el libro. Ahora convertida... no. A ver, 72. Pues me parece que he puesto mal la referencia. Bueno, en el libro pone que la vida monacal empieza a partir de los primeros ascetas, lo pueden buscar, los primeros ascetas que cambian el martirio, lo estoy recitando de lo que me acuerdo. Habían algunos que eran tan fanáticos que buscaban llegar al cielo por el martirio, entonces iban a sitios donde sabían que mataban a cristianos, se presentaban allí para que los mataran. Entonces, como forma de menos cruenta de morir, pues se retiraban de ermitaños, se retiraban a una vida de oración y dedicación, y a partir de ahí en Oriente y luego más tarde en Occidente se estableció la vida monacal, la vida de retiro, la vida de servicio espiritual y demás. Esto no existe en la Biblia, no existen monjes ni monjas, no existen los monasterios, ni existe nada de esto. Las cruzadas, bueno, pues ya hemos dicho, no voy a insistir mucho, es matar en nombre de Dios. La masacre de Jerusalén de la primera cruzada es terrible, dice que entraron a sangre y fuego en Jerusalén y que había un río de sangre que llegaba hasta los tobillos de toda la gente que asesinaron dentro en nombre de Dios, cuando ya la ciudad estaba perdida, solamente habían tenido que entrar y conquistarla y está, pero no masacrar a toda la población. Y eso se relaciona con las indulgencias plenarias. ¿Eso lo haría Cristo? ¿Lo haría Pablo? ¿Lo haría Pedro? ¿Pueden pensar en algún apóstol del siglo I que matara a espada a todos los que son contrarios a ellos?
o la cruzada contra los albigenses. Los albigenses eran un movimiento cristiano diferente de los católicos, que tenía diferencias doctrinales con la Iglesia Católica e incluso diferencias jerárquicas. Tenían sus propios sacerdotes y su propia jerarquía. Bueno, la Iglesia Católica al principio lo combate como una herejía, me parece bien, les manda predicadores, pero durante mucho tiempo no existe nada. De hecho, dicen que eran más listos parece que los predicadores albigenses eran más listos que los predicadores católicos y les contestaban a todo y no tuvieron ningún éxito. Entonces se alían la Iglesia Católica con el rey de Francia, que quería, porque esto fue en el mediodía francés, en el sur de Francia, y el rey de Francia, que estaba al norte de París, hacia abajo, quería unificar Francia, y le viene de perlas la rebelión de los albigenses contra la Iglesia Católica para que el propio Papa nombre una cruzada contra ellos. Cuando muchos católicos dicen no, que eso es una exageración, que es mentira, que los albigenses los mataron el rey de Francia. No, el rey de Francia fue mandado como una cruzada, es decir, con indulgencia plenaria y por comisión divina papal, o comisión papal, a matar y destruir a todos los herejes albigenses. Entonces no pueden decir que no fue culpa de la Iglesia Católica el asesinato de los albigenses. Murieron por miles. A mano sí, claro, no iban los curas con la espada, pero mandaban a otros reyes, o a otros condes, o a otros interesados con hacerse con la zona, y era pam, 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 pam. De hecho, le regalaron el condado de Aviñón. Aunque el rey de Francia conquista toda esa zona, el condado de Aviñón se lo regala al Papa, que de ahí luego vienen los papas de Aviñón y demás. Incluso hay una frase que tienen rodeada una ciudad con 20 o 30 mil personas dentro, y el general o el rey que tiene que asaltar la ciudad le dice, creo que era el abad de Citeaux, me parece que era, le dice, tenemos que asaltar la ciudad, pero ¿cómo podemos distinguir los que son albigenses de los que son católicos devotos? Y se le atribuye la frase de que dice el abad de Citeaux, dice, matadlos a todos, que Dios ya reconocerá a los suyos. Ese era el espíritu de la Iglesia en aquella época. Por lo tanto, vemos que no se parece nada al espíritu de Cristo, de amor, de hermandad, de respeto y de tolerancia. Y podemos leer, a ver si aquí he puesto bien la cita. Dice, aun cuando apoyó activamente, está hablando aquí de Inocencio III, ¿vale? El Papa Inocencio III. Aunque el Papa apoyó activamente la lucha contra los musulmanes, otorgando el carácter de cruzada también a la batalla de las Navas de Tolosa, aquí en España, en 1212, que derrotaron los cristianos a los musulmanes, o predicando la Cuarta Cruzada con Jerusalén, no dudó tampoco en atribuir también el carácter de lucha de cruzada el emprendido contra los albigenses entre 1208 y 1209, que fue utilizada hábilmente por el rey de Francia para imponer su dominio en el Midi francés, y que a la postre reportó al papado la posesión del condado de Aviñón. O sea, que no son mis palabras, sino que son historias, ¿no? Son historias terribles, pero reales. La simonía, estamos terminando, la simonía. La simonía es comprar y vender cargos eclesiásticos por dinero. Se atribuye a Simón el Mago, que quiso comprar el don de Dios a Pedro, y por eso se llama simonía. Vamos a verlo en el libro primero, 203, página 1 y 2. El nuevo emperador, Conrado II, de 1024 a 1039, fue el primero de los 4 emperadores de la casa de Franconia o Salia. Hombre práctico y sin escrúpulos, siguió una política completamente distinta a las de sus predecesores con respecto a la Iglesia. Mientras que Enrique II generalmente había provisto las sedes episcopales de personas con una cierta dignidad y valía, Conrado II mira sus intereses económicos y practica la simonía, buscando en sus relaciones con la Iglesia únicamente ventajas económicas. Frente a la alta nobleza y los poderosos obispos feudales, apoya las reivindicaciones de la nobleza inferior, declarando hereditario sus feudos. De esta manera se atrae el favor frente a los grandes señores en cuyos grandes dominios se hayan incardinado los pequeños feudos. El arzobispo de Milán y otros obispos del norte de Italia se opusieron a esta política y fueron depuestos sin contemplaciones. En Roma, el papado, controlado por los condes de Túsculo, ha caído por compra simoníaca en manos de Juan XIX y después en las de su sobrino Benedicto IX. El primero era senador y laico. Como de costumbre, recibió todas las órdenes en una sola semana. Es decir, pasó de laico a papa en una semana.
Y en segundo, acabó vendiendo el cargo mediante contrato, que eso es lo que yo decía. Le vendió a Gregorio VI, pues no sé si fueron 30 kilos de oro, el papado. Y el papa siguiente compró el papado con oro. Lo curioso es que esta compraventa no fue mal vista ni por Hildebrando, que era el futuro papa Gregorio VII, Hildebrando, el gran hombre, el gran reformador, de Dictatus Papae, que fue un gran reformador, pero sin embargo él dice que no vio mal que lo compró. Fijaros lo que dice. Dice, esta compraventa no fue mal vista por Gregorio VII ni por Pedro Damián, que la justifica como compensación por los gastos que Benedicto IX había realizado para su elección y para asegurarse un retiro digno. Es decir, que hasta los propios reformadores veían normal de, bueno, es que se ha gastado tanto dinero comprando su cargo que ahora tiene que recuperarlo, que es normal que lo venda por ese dinero. Es que le ha costado mucho dinero, le ha costado mucha coima, mucho soborno conseguir el papado. Si ahora lo vende, pues es normal para recuperar lo que ha perdido y para que se jubile honorablemente. Fíjese hasta qué punto llega la simonía, hasta qué punto llega la compraventa, que durante siglos se compraban y vendían cargos. Desde los más bajitos de sacerdote, de la pequeña parroquia que tenía sus beneficios fiscales y económicos, hasta el papado, se compraban y vendían cargos en toda la época y en todo momento, durante siglos y siglos. ¿Esa puede ser la iglesia de Cristo? ¿Esa es la iglesia que es exactamente igual a la iglesia primitiva, donde Cristo no tenía dónde recostar su cabeza? Donde sus discípulos eran apóstoles, sus apóstoles eran pescadores, donde Pablo, para no ser gravoso a la iglesia, aunque la iglesia sí que puede ayudar a los apóstoles para vivir simplemente dignamente, pero él mismo hasta tejía tiendas para no ser gravoso a sus hermanos, pues considérenlo usted mismo, ¿no? Y luego, bueno, la connivencia con los gobiernos, aquí muy relacionado, pues eso, los gobiernos se metían y controlaban todo. Vamos otra vez al libro, a la página 70 otra vez, a ver lo que dice. No, la página 70, sí, 72. Debido al creciente poder que van adquiriendo los obispos, los reyes bárbaros y los emperadores controlaron su elección, ya que en la práctica se habían convertido en funcionarios reales de igual rango que los comes o condes, y tal como sucedía con estos, era fundamental conservar su fidelidad. En algunas ocasiones y en algunos lugares se formaron verdaderas familias episcopales, y el cargo se transmitía de padres a hijos. Es decir, había una completa, desde la Edad Media, había una completa manipulación. Nombramientos y cargos no por el Espíritu Santo, no por la dignidad de las personas, sino por política, por control, por dinero. La página 72. Los emperadores bizantinos y los reyes bárbaros le otorgan a la Iglesia protección a cambio de inmiscuirse en sus asuntos, empezando por la elección de los altos cargos y acabando por participar e imponer su opinión en los temas puramente teológicos, tal como hizo Justiniano, que Justiniano fue el gran teólogo del siglo VI, ¿es? Sí, del año 500, del siglo VI. El que dirigía la iglesia. Los papas ahí no pintaban nada, era Justiniano el que nombraba y desnombraba, el que decía y desdecía, ¿no? Como eso y muchos otros. Y en la página 73... Los patriarcas de Constantinopla eran elegidos casi siempre por el emperador, mientras que los papas de Roma se elegían por medio de grandes presiones y antes de ser consagrados debían obtener la aprobación del emperador bizantino. Así que no se podía poner un papa sin la autorización del emperador. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la organización de la Iglesia? ¿Dónde están los apóstoles y profetas del siglo I? Y para terminar ya solamente por comentar dos cosas que no quiero meterme porque son muy espinosas. La Inquisición. Ahora están blanqueándola, que si no pasó tanto, que tal. La Inquisición fue un tribunal contra la herejía y se utilizó para masacrar a los herejes y para destruir muchas haciendas y muchas buenas voluntades. Se juzgaba a los herejes, se los torturaba en España con potro, garruche y tormento de agua. Busquen lo que es, que no me voy a extender. Torquemada, el famoso Torquemada, se le atribuyen más de 2.000 ejecuciones en la hoguera. Quemó a más de 2.000 personas. Y luego dicen que no, fueron 4 o 5. Más de 2.000 solo Torquemada. Y se establece que por lo menos 60.000 herejes fueron quemados en la hoguera durante todo el periodo que existió la Inquisición. Luego lo intentan blanquear, que no era así, que es mentira, que no lo hemos inventado. Perdona, estos son datos que vienen de
cultura católica. Por lo tanto, esto debería ser la punta del iceberg. Deberían de ser miles más. Si esto es lo que podemos averiguar ahora, tienen que haber muchos más escondidos que no sabemos. Intentar decir que no, que esto eran los estados, eran los gobiernos. No, lo nombraban la iglesia juzgaba y ejecutaba el gobierno, porque estaban unidos. Y sí, no, los curas no mataban a nadie. Pero los curas sentenciaban y los ejecutores eran civiles. Pero la orden era... Y el último punto, los papas corruptos. Bueno, pues solo tienen que buscar cuáles son los papas más corruptos de la historia. Aquí pueden tener, empezando por Sergio III, que era pederasta, que decía que acostarse con un niño no era pecado, hasta Juan XIII, Benedicto VIII, Inocencio. Estos son 4 de las perlas que están en la sucesión apostólica. Hasta Francisco, desde supuestamente San Pedro hasta Francisco, están estos todos, los Borgia y todo lo demás. No voy a hablar esto porque sería muy largo y no me gusta hablar de estas cosas, pero hay una historia tremenda. Esas luces y sombras que dice mi amigo Guido, por desgracia hay muchas más sombras, o por lo menos sombras suficientes para que no tengan la verdad del Evangelio de Cristo, para que no sean la iglesia de Cristo, una iglesia muy buena, cristiana, como tantas hay, pero con doctrina de hombres, que hemos visto que 32 cosas grandes, la mayoría, no coinciden, no están en la Biblia, ni coinciden con el Evangelio de Cristo, ni con el espíritu de amor, de perdón y de mansedumbre de Cristo, y que se han cambiado. Por lo tanto, hace imposible que la Iglesia de Cristo sea la Iglesia católica hoy en día, ni siquiera la del siglo III o IV. Ya en el siglo III o IV ya no existía la Iglesia de Cristo, había desaparecido en la tierra, quedaban las iglesias cristianas, del cual la más antigua es la Iglesia Católica, que también, vuelvo a decir, le debemos muchas cosas: la evangelización de toda Europa, la evangelización de América, de África, de Asia, toda esa evangelización por los padres católicos, muy hermosa, muy bonita. El mensaje de Cristo se ha transmitido a través de las generaciones, pero claro, ¿a través de qué? A través de soportar todas estas barbaridades, todas estas tonterías, todas estas imperfecciones, todos estos cambios doctrinales tan graves, que nos llevan a afirmar rotundamente que la Iglesia de Jesucristo no es la Iglesia católica. Por eso era necesaria una restauración de todas las cosas que dice en Hechos, y que vino con el llamamiento divino de José Smith como profeta en el siglo XIX, para restaurar todas las cosas. Y por eso nosotros, como santos de los últimos días, afirmamos y reiteramos que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la Iglesia de Cristo, restaurada como la Iglesia primitiva de Cristo, como la Iglesia del primer siglo, en estos últimos días, para preparar la tierra para la segunda venida de Jesucristo, que vendrá no sabemos cuándo, cuya venida está próxima, y que estamos predicando el Evangelio original de Cristo, el Evangelio primitivo de Cristo, con apóstoles y profetas, con revelación divina, con escrituras, con pruebas tangibles, con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras debilidades humanas, pero la doctrina, los procesos, la forma, el espíritu, el amor, la no contención, el respeto a los demás, que es primordial en nuestra Iglesia, es lo que intentamos manifestar. Por eso reitero que no soy anticatólico, que no me gustan hacer estos vídeos, que no quiero que sientan que estoy dañando a la Iglesia Católica, porque la estimo y la aprecio como cualquier otra, pero que frente a este reto que me lanza María y que me pidió que se lo hiciera, pues lo he hecho, y con todo el cariño y amor del mundo reitero, ¿no?, que la Iglesia del siglo I no se parece en absoluto con la Iglesia Católica, no tiene nada que ver, que se perdieron la autoridad, las doctrinas puras, y se cambiaron por otras cosas, que es lo que tenemos hoy en día. Todo mi cariño, mi respeto hacia todos, todo mi amor, y que Dios les bendiga siempre.